porque el tiempo es tan corto, pero sí vamos a ir entendiendo cada una de las preguntas y de lo que pudimos rescatar como enseñanza. En estas etapas del desarrollo, tenemos que reconocer que el ser humano comienza su desarrollo desde la gestación, ese desarrollo que dura 9 meses en el vientre de la madre, donde se va formando el ser humano. Y cuando está completito, eh, llega el momento de parto y viene a este mundo. Y desde que nace hasta que muere, se van manifestando cambios, los procesos de cambio en la vida, ya sea en lo físico, en lo intelectual, en lo emocional, en lo espiritual. Nosotros vamos viendo esos procesos de cambio como nos lo enseña la lección bajo distintas miradas de personajes y de psicólogos que son especialistas en la materia y nos van entregando distintas visiones de cómo es el desarrollo humano. ¿Ya? Nosotros no nos quedamos estancados, como quisiéramos quedarnos en una edad, pero es imposible. El desarrollo humano sigue su curso en lo físico, en lo intelectual, en lo emocional y también en lo espiritual. Y según la lección de hoy, se reconocen tres grandes etapas, que son la niñez, la adolescencia y la edad adulta. Cada una de ellas tienen subetapas. Y la pregunta primera es, ¿cuáles son estas etapas? Cuando se habla de estas tres etapas, ¿a qué se está refiriendo? Nos dan edades, ¿cierto? Aproximadas y nos dicen algunas cosas relacionadas con ellos, ¿ya? ¿Cuáles son estas etapas y sus etapas del desarrollo humano? La pregunta uno, La niñez es una, dura ¿ya? aproximadamente desde el nacimiento hasta el inicio de la pubertad. Perfecto, La adolescencia ¿ya? dura aproximadamente desde la pubertad hasta el finalizado el crecimiento físico. Perfecto, La adulta dura aproximadamente desde el comienzo de la independencia personal hasta la muerte. ya está. Esto, por supuesto que en cada una de estas etapas se van describiendo este desarrollo, ¿cierto? Yo diría que en la niñez vemos el aspecto físico, intelectual, emocional, espiritual. En la adolescencia también vemos ese desarrollo físico, intelectual, emocional, espiritual. Y ya a la edad adulta vemos cómo ha habido un desarrollo ya gigante y cada una de estas etapas tienen miradas distintas porque las capacidades de los seres humanos va cambiando, va cambiando su pensamiento, va cambiando su lenguaje, va cambiando la forma de mirar la vida, va cambiando la forma de relacionarse los unos con los otros, va cambiando de cómo somos dependientes hasta llegar a ser independientes, va cambiando las opiniones, que cuando somos chicos nuestras opiniones valen muy poco, pero a medida que vamos creciendo, nuestras opiniones adquieren valor y ya en la madurez pareciera ser que podemos conversar de igual a igual, tanto los padres como con los hijos. Entonces, estas etapas son interesantes justamente porque nos van mostrando el proceso de desarrollo de la vida de un ser humano. Aquí solamente se refiere a lo que es preescolar y escolar. La etapa escolar llega hasta cuando los niños van a la universidad, entre 17
y 18 años, ¿cierto? Hasta ahí nosotros decimos en la etapa escolar. Vemos cuando los chicos salen de cuarto medio y, por supuesto, en la etapa preescolar vemos cuando los niños van a jardín, a prekinder, a kinder, en fin. Vamos viendo cómo este proceso de los niños, los que son profesores o los que hemos estado en alguna oportunidad trabajando en el colegio y llevamos años, vamos viendo cómo los niños han crecido desde prekinder hasta llegar a cuarto medio y hemos visto todo su proceso de desarrollo, ¿ya? Entonces, eh, es interesante la niñez, como decía mi hermana, la adolescencia y la edad adulta. ¿Ya? Pregunta 2 dice, el autor explica varias formas de entender el desarrollo. ¿Cuáles son? ¿Ya? ¿Podemos aportar? Habla, Habla, eh, la primera es la relación con la edad cronológica, dice. perfecto. Existen varias formas de entender este desarrollo del ser humano. Ajá, La primera es en relación con la edad cronológica, o sea, con la edad, correcto. del principio hasta los, no sé, hasta cuando, la edad de los 80, los 90 más o menos, aproximadamente. Ajá, correcto. Sí, Toda esta, bueno, estos procesos y estas etapas se ven Carlos de no, diferentes formas, pero cuando uno las lee, la va entendiendo porque forma parte de nuestro propio proceso y de nuestro propio desarrollo humano. ¿Ya? Nosotros podemos mirar hacia atrás y darnos cuenta que todo esto que se habla en esta lección son procesos que hemos vivido. Claro, hemos descubierto cosas que no ni siquiera la habíamos pensado, pero que son interesantes y que van abriendo nuestra visión de este ser humano integral, de este desarrollo integral, de este proceso integral que los seres humanos vivimos. ¿Ya? Yo le llamo a esto, estos cambios, le llamo eh, como seres integrales, nosotros crecemos a medida de las edades y a medida de las etapas. Nosotros crecemos físicamente, crecemos intelectualmente o emocionalmente y crecemos espiritualmente. Estas cuatro partes forman la esencia del desarrollo del ser humano, físico, emocional, intelectual, espiritual. Aquí, por supuesto que la lección nos enriquece porque profundiza esta etapa y cómo nosotros podemos mirarla con el fin de ayudar en este proceso, en este desarrollo, porque recuerden ustedes que hay una etapa de crisis de identidad, ¿ya? De crisis emocional, de crisis en relación a la autoestima. Y esto especialmente comienza con la adolescencia. ¿Ya? En la adolescencia donde se reflejan más las crisis. Y estamos hablando de la adolescencia a partir de los 11, 12 años, 17, 18 años. Es una etapa donde, por supuesto que los papás luchamos con lograr entender esta etapa de crisis de nuestros hijos y que la hemos vivido y que hay grandes conflictos, ¿ya? Pero esta segunda lección nos ayuda a entender esa realidad para no ir al choque, a la discusión o a la pelea sin sentido, sino poder comprender la situación, porque nosotros también vivimos esa etapa y cómo ayudar a, a sobrellevar y a pasarla en paz. ¿Ya? Muy bien. La pregunta 3 dice, de acuerdo al texto, ¿cuáles son los cuatro factores en la formación de la personalidad?
La herencia ¿Ya? da las pautas para la maduración. El proceso de maduración ocurre independientemente del ejercicio o la práctica. La herencia genética es un factor importante de la personalidad. Ajá. Incluye características físicas y de temperamento, tendencias innatas, influencias de la familia y hasta de la raza. El otro es medio ambiente. ¿Ya? Provee la experiencia e instancias de aprendizaje en el sentido más amplio. El aprendizaje es posible y se perfecciona basándose en ella, o sea, en el proceso de maduración. Correcto. Época o periodo de la historia que a la persona le ha tocado vivir es el indicador de diferencias interpersonales. El contexto histórico y cultural influye en nuestra personalidad, valores y creencias, eventos históricos y sociales hasta los avances científicos y tecnológicos. Y el último, el accionar del Espíritu Santo. Amén. Interviene en el desarrollo de la personalidad, es el factor más trascendental porque transforma, renueva y guía la personalidad. La dirección divina influye en la toma de decisiones, es un factor crucial, destaca la importancia de la fe y la relación con Dios. Los cuatro factores interactúan y se influyen mutuamente para dar forma a nuestra personalidad única. El Amén. accionar del Espíritu Santo es el factor que puede transformar y redimir nuestra personalidad, llevándolos a una vida más plena y conforme al plan de Dios. Amén. Gracias, mi hermana. Es increíble, ¿ah? Increíble que somos ya más de 7.000, ya estamos llegando a los 8.000 millones de seres humanos en el mundo y, y sin embargo todos somos distintos. En una familia donde pueden haber 5, 6 hermanos, 7 hermanos, en el caso mío, 10 hermanos, todos somos distintos, todos somos diferentes y por distintos factores, por distintas situaciones y que hacen que tengamos también nuestro propio sello como ser humano que nos caracteriza y que nos diferencia. Por eso cuando uno logra entender esto, se molesta, por ejemplo, cuando es comparado. ¿Ya? Cuando entre las mismas familias se comparan entre los hijos y primos. Somos distintos. Nuestra formación de la personalidad corresponde a la herencia, al medio ambiente, a los otros factores que aquí se mencionan, pero que tenemos que reconocer que somos diferentes, somos únicos e irrepetibles. Y por lo tanto, sobre la base de estas características, cuando el Señor viene a nuestro corazón y el Espíritu Santo viene a nuestras vidas, comienza una etapa distinta de comprender lo que somos gracias a la misericordia de Dios y a la obra del Espíritu Santo que nos va perfeccionando para ser más y más como el Señor quiere y nos vamos aceptando. Increíble cómo el Espíritu Santo, la gracia de Dios en nuestras vidas hace que poco a poco nosotros nos vayamos aceptando como somos, ¿ya? Que vayamos reconociendo que somos personas importantes para el Señor y que cada uno tiene, como dije, su propio sello, que es incomparable con otro. No se puede comparar con otros. Todos somos distintos y en la vida de fe sucede exactamente igual, ¿ya? Si nosotros lo llevamos esto a la iglesia y encontramos en una iglesia 20 personas, 30 personas, todos somos distintos. Imagínense cuando hay 100, 200, 300, 400 personas en una congregación y todos somos distintos, todos somos diferentes. Y el Señor trata con cada uno de forma distinta. Entonces, no puede haber una iglesia homogénea en el sentido de que todos tienen la misma fe, la misma vida espiritual, el mismo crecimiento, el mismo conocimiento, la misma madurez. No, todos somos distintos
Y en este proceso, en la vida de fe, cada uno va creciendo de forma diferente, sabiendo que el que comenzó la buena obra la va perfeccionando hasta el día de Jesucristo. ¿Ya? Entonces, eso es súper, súper importante lo que nosotros podemos rescatar de lo que somos en cuanto al tema que estamos tratando. Ahora lo estamos tratando en general. Aquí habla de preescolar y escolar, pero estamos hablando del ser humano en forma integral y aquí abarca todos los aspectos también de la vida misma. ¿Ya? Número 4 dice, enumere los 4 enfoques teóricos para el desarrollo humano presentado en el texto y haga una explicación breve y sencilla de cada uno. ¿Ya? ¿Cuáles son los 4 enfoques? El de ¿Alguien lo Sigmund Freud, puede? ¿Ya? el psicosexual del niño, el ¿Ya? de Erickson, el desarrollo de identidad, el de Piaget, el de la inteligencia, y el de Colbert, el de la definición de las etapas morales del niño. Correcto. Interesante, ¿eh? A mí, bueno, ¿qué les pareció cada uno de estos? ¿Cuál fue el que más le llamó la atención? Yo no lo terminé de leer, pero claramente Sigmund Freud estaba absolutamente sexualizado en todo su análisis. Entonces ese es como el que resalta, no porque sea destacable desde mi perspectiva, sino por su particular manera de ver todo desde la sexualidad. Claro, claro. Sí, a mí también me llamó la atención esa parte. Ya. Eh, claro que todos somos seres sexuales porque así nos creó el Señor, pero no con el énfasis que aquí se le está dando, ¿cierto? Porque hasta suena eh, exagerado por decir una palabra, ¿ya? Pero es una influencia interesante que vale la pena considerar, ¿ya? Porque no podemos, cuando los niños comienzan a darse cuenta de su sexualidad, antiguamente todo era malo. Mire, sucio, saca la mano de ahí y comienza a ver que lo que está haciendo y descubriendo su propio cuerpo es malo, ¿ya? Entonces, y también cuando va creciendo y en la adolescencia, uno como adolescente tiene vergüenza de hacerle preguntas a los padres de lo que pasa con su sexualidad también, ¿ya? A tal punto que encontramos iglesias que el tema de la sexualidad no se habla, porque poco menos que es pecado. Entonces, ¿dónde buscamos información y enseñanza? Es interesante la forma en que Sigmund Freud lo trata, pero no al punto de detenerse allí, sino que yo siempre digo la sexualidad forma parte de la vida, pero no es la vida toda, porque la vida está compuesta de muchos elementos donde la sexualidad forma parte de ella, ¿ya? El aspecto físico. Pero ¿qué pasa con las emociones? ¿Qué pasa con el conocimiento, el intelectual? ¿Qué pasa con lo espiritual? Entonces, ahí es donde uno tiene que abarcar estos otros aspectos que son importantes. El desarrollo de la identidad también, que es súper importante. El desarrollo de la inteligencia, que nos hace diferente, ¿cierto?, a las demás criaturas. Estas cosas que son especiales en el ser humano, ¿ya? Y la definición de las etapas morales, ¿ya? Que es muy interesante y el tiempo, como dije, es muy poco como para analizar cada uno de estos, porque yo creo que ustedes al leer el texto pudieron también eh, hacer sus trabajos. Pregunta 6 dice, explique la manera concisa cada etapa del desarrollo de la inteligencia como propuesta de Piaget. Ya, aquí hay, bueno, aquí habla de la etapa sensorio-motriz y va dando las edades, ¿cierto? De tal edad a tal edad,
La etapa preconceptual también habla de la edad. La etapa de las operaciones concretas también habla de las edades. La etapa de las operaciones formales habla de la etapa, digamos, también otra de las etapas. Esto, esto forma parte del proceso del desarrollo del ser humano. Cada una de estas etapas nos va descubriendo la edad y también lo que se va desarrollando en el pensamiento, en la vida del ser humano. ¿Ya? No, eh, no podemos desconocer o desmerecer que si nosotros solamente estudiáramos la etapa preescolar, vamos a encontrar una riqueza enorme. Psicológicamente vamos a ir descubriendo a los niños cosas que nosotros los papás nunca nos enseñaron. Mire, cuando tengan un hijo, esto va a pasar con sus hijos desde que nace y todo esto, no, lo vamos descubriendo en el tiempo y con la vida nomás, con, las, con los errores y con los aciertos. Y vamos cometiendo errores, ¿cierto? Y vamos aprendiendo. ¿Y qué decimos nosotros los papás? Mire, yo tengo que reconocer que a veces uno dice cosas que los papás también dijeron. Con el primer hijo uno comete muchos errores. Con el segundo hijo ya la cosa es diferente. Y con el tercero ya es regaloneo nomás, po, porque ya supimos y aprendimos y siempre el hijo mayor dice, claro, yo recibí toda por ser mayor. Claro, porque nosotros vamos aprendiendo también, ya, vamos aprendiendo. Creemos saberla toda y estamos en condiciones del Padre y cuando llega la oportunidad descubrimos que hay muchas cosas que tenemos que aprender en el camino. Y una de las cosas que aprendemos en el camino es hacer matrimonio, marido y mujer, y hacer familia y cómo educar a los hijos, cómo formar a los hijos para la vida. ¿Ya? Eso es interesante. Vamos a la pregunta 7. Explique en sus propias palabras las etapas morales del desarrollo de acuerdo a la enseñanza de Kohlberg. ¿Ya? ¿Qué dice Kohlberg? Habla del el nivel preconvencional. Este nivel, el niño responde a reglas, rótulos Rótulos culturales, culturales, de bueno y malo. Interpreta estos rótulos, ¿ya? A las consecuencias, en términos de consecuencias físicas, castigo, recompensa, intercambio de favores, o en términos del poder físico de los que anuncian las reglas. ¿Ya? Se habla también del nivel convencional. Se prohíbe como valor por sí sola las expectativas de familia, grupo o nación. Es tener en cuenta las consecuencias inmediatas, sin tener en cuenta las consecuencias inmediatas. La actitud no es solamente de conformidad a las expectativas personales y el orden social, sino de lealtad, de apoyo activo, de justificación del orden, de la identificación con las personas o grupos de referencia. Y el último, el nivel postconvencional, autónomo o de principio. En este nivel hay un esfuerzo directo de definir los valores y principios morales que tienen validez y explicación fuera de la autoridad de grupos o personas que sostienen estos principios, fuera de la identificación del individuo con tales grupos. ¿Ya? También nos está hablando de cómo a medida que la persona va creciendo, va descubriendo estas cosas y estas normas y estas reglas y estas formas de actuar se van manifestando de forma distinta a medida que va creciendo, ¿ya? A medida que la persona va creciendo. Y llegamos a la pregunta 8 que dice, ¿cuáles son las 3 subetapas de la niñez mencionadas en el texto? ¿Cuáles son las 3 subetapas de la niñez mencionada en el texto?
el texto menciona que la niñez llega hasta antes de la pubertad y las tres etapas la divide hasta los 3 años la primera infancia, hasta los 6 la segunda y hasta los 12 la niñez propiamente tal, Correcto. asumiendo que a los 12 fueran púberes. Ujú, correcto. Esas son las subetapas, las subetapas. La infancia, la segunda infancia, la niñez propiamente dicha. ¿Ya? Bien, pregunta número 9 dice, escriba 3 reflexiones propias acerca del desarrollo espiritual de los niños escolares propuestos por el autor. ¿Ya? 3 reflexiones propias acerca del desarrollo espiritual de los niños. Bajo la mirada de ustedes, si es que hicieron la tarea y respondieron la pregunta 9, ¿qué pusieron como respuesta en estas reflexiones propias? ¿Alguien puede dar puede decir que escribió bajo su propio pensamiento 3 reflexiones propias acerca del desarrollo espiritual de los niños escolares propuesto por el autor? ¿Ya? ¿Cuáles serían esas reflexiones? Hemos dicho hasta ahora que los niños preescolar y escolar tienen su propio desarrollo, tienen su propia identidad, tienen sus propias formas, eh, van creciendo física, intelectual, emocional, espiritualmente, se ve su proceso, sus cambios, son niños únicos, no se pueden comparar porque son irrepetibles y el trato con ellos tiene que ser personal, ¿verdad? Y valorar su desarrollo y no, por supuesto, eh, limitarles sus opiniones, no callarlos porque tienen una opinión que a lo mejor a nosotros no nos va a agradar. Hay un desarrollo eh, psicomotor, un desarrollo sexual, un desarrollo integral que yo le llamo, y eso uno como papá lo va descubriendo en el tiempo, porque no se prepara en estas áreas, sino que son los procesos de cambio que uno va viendo y también va aprendiendo a cómo manejarlo. Ya, a veces con acierto y a veces no. Mm. Pero algunas reflexiones que podemos rescatar de lo que dice el autor. A ver, ¿cuáles, por ejemplo? Mm. ¿Los niños son seres espirituales? Sí, los niños son seres espirituales. Y si son seres espirituales, ¿qué debemos hacer con ellos? Si los niños son seres espirituales, ¿debemos guiarlos espiritualmente? Debemos guiarlo espiritualmente. Sí, ¿Cierto? Sí, Y conducirlo hacia la fe sí, Jesucristo. en Cristo. en En el Cristo, cielo está eso. ¿cierto? Es Claro. nuestra responsabilidad. Esta parte de la vida de los niños o de los seres humanos en general, que es el guiarlo en la vida espiritual, esta vida espiritual se refleja también a través de los valores, Mm. ¿ya? A través de la enseñanza que nosotros les entregamos, en la forma de actuar, en la forma de pensar, en la forma de reaccionar, en la Competencia. forma en que debe conducir su vida, mientras está bajo nuestra mirada, nosotros tratamos de entregarles toda esa información significativa, porque sabemos que le va a hacer bien, porque nada que venga de Dios le va a hacer mal, al contrario, todo lo que viene de Dios es para nuestro bien,
pero eso tenemos que entregarlo desde que los niños vienen, bueno, desde el vientre uno le canta y la mamá dice, mira, está pegando patadita porque los cánticos o le están gustando o no quieren escuchar. Las pataditas pueden tener esas eh, dos acciones, o le gustó o no le gustó, como canta el papá, no, y está diciendo a la mamá, mamá, dile que, que no cante más, o simplemente le gustó y está contento, ¿ya? Pero es una preocupación la vida espiritual de los niños. Por eso que decía el texto, instruye al niño en su camino, y aun cuando fuere viejo, no se apartará de él. ¿Ya? ¿Qué otra más podemos sacar nosotros como reflexión? ¿Alguien me puede ayudar? Estamos hablando ahora del desarrollo espiritual de los niños. Pastor, yo quiero hacer Sí, una reflexión. Reconozco que no terminé de leer el texto, pero creo que es atingente. Cuando nosotros hablamos del desarrollo de un niño y nos enfocamos primero en el desarrollo de los propios hijos, y la escritura nos dice, instruye al niño en tu camino, eso da por sentado de que uno está ahí para poder instruir. Sin embargo, hoy día, la deformación del hogar es tremenda, porque pese a estar bien constituido con lo que eso parece, un hombre, una mujer, un matrimonio, casado frente a Dios, se van los dos de la casa a trabajar y dejan a los niños solos. Entonces, yo creo que hay un tema que es bastante profundo y hay que volver a cuestionárselo nosotros como cristianos y volver a recalcar. Esto no es darle un beso a las 10 de la noche mientras ya están en la cama, leerle un versículo, decirle que se lo memorice porque tengo que enseñarte la Biblia versus el acompañamiento, el rol que nosotros tenemos como padres en el desarrollo preescolar y escolar del hijo. Entonces, me parece muy importante que el desarrollo espiritual, nosotros al menos conceptualmente, entendamos que se entrega en la casa, pero para eso también tenemos que formar parte de la casa. Y es un aspecto que hasta ahora no lo vi porque se da por sentado. Pero ahí tenemos un conflicto en que cuando los dos salimos hacia el mundo laboral, porque queremos darle más cosas. A ver, ¿eso es lo que Dios quiere darle o es lo que tú quieres darle? No sé si me explico. No quiero sí, entrar sí. en esa discusión, pero sí poner énfasis en que se está dando por sentado algo que probablemente no estamos cumpliendo a cabalidad. Gracias, Dinko. Yo creo que es como introducir un tema que a todos nos afecta, ¿no? Creo que es importante porque las palabras de Deuteronomio capítulo 6 del 4 al 9 están vigentes. Estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón y las repetirás a tus hijos. ¿Ya? ¿Qué decimos los padres modernos? Bueno, para eso yo lo puse en un colegio cristiano. Ahí tienen que decirle las cosas. Y para eso está yendo a la iglesia, ahí tienen las cosas. ¿Por qué? Porque una forma de descargar su conciencia, porque durante la semana no había un acercamiento de la fe en relación a los niños. Y cuando los niños crecen sin fe, sabiendo que hay un hogar donde debía haber sido transmitida la fe, vemos que los niños no, no, no llegan a la iglesia a veces por diferentes motivos, pero a veces la ausencia de esa responsabilidad es la que uno la vive. En la iglesia hay tantas familias, pero a veces los padres o la mamá o el papá van solos porque los hijos ya no le quieren acompañar. Entonces, ahí tiene que haber una reflexión personal. No podemos culpar acá, sino ver la forma de recuperar esta práctica bíblica que no falla. Esta práctica bíblica es inmutable, no falla. Los que fallamos somos nosotros al no cumplir con esta práctica o este mandato bíblico, ¿ya? Así que gracias, Dinko, porque nos deja la inquietud, que, que hay cosas que se dejaron de hacer y ahora vemos las consecuencias. Vemos una generación que no tiene ninguna
acercamiento a la fe, ni la fe no tiene ninguna atracción para ellos, ¿ya? Y hay que orar y pedir a Dios dirección porque es triste ver así, pero lo vemos y no está bien, pues. Obvio que no está bien. Entonces las mamás o los papás que tienen niños chicos, esta lección tiene que ser un aprendizaje. No los dejen solos, ni como algunos dicen aquí, cuando sea grande, el texto mismo decía que muchos piensan que cuando los niños son grandes, ellos elijan, ¿ya? Ellos elijan qué quieren seguir en cuanto a la fe o las cosas espirituales. Y la Biblia no nos dice eso. La Biblia nos habla de una preocupación constante de nosotros. No cuando ellos sean grandes elijan. Eso significa que yo que elegí no estoy seguro de lo que elegí. Por eso que le transmito inseguridad a mi hijo. No, pues yo tengo que darle seguridad, certeza, convicción, profundidad, de tal manera que el día de mañana puedan decir, esa transmisión que mi familia me entregó es la que yo sostengo y la proclamo. ¿Ya? Por lo tanto, no puede uno abandonar esa parte. Los padres cristianos tenemos una responsabilidad bíblica como mandato de Dios para guiar a nuestros hijos en la fe. Es un mandato. Y lo leímos en Deuteronomio 6, 4 al 9, y lo leímos en Proverbios 22, 6. Los cristianos tenemos indicaciones definidas en la palabra de Dios acerca de nuestra responsabilidad en la educación espiritual y religiosa de nuestros hijos y de las nuevas generaciones. Yo encontré algo interesante que dice, si los padres cristianos no nos preocupamos de guiar a nuestros hijos por el camino de la vida y de la fe en Dios, el mundo se encargará de guiarlos por el camino de la muerte y de una eternidad sin Dios. ¿Ya? Leo de nuevo. Si los padres cristianos no nos preocupamos de guiar a nuestros hijos por el camino de la vida y de la fe en Dios, el mundo se encargará de guiarlos por el camino de la muerte y de una eternidad sin Dios. ¿Ya? Entonces, hay una tremenda responsabilidad y un tremendo desafío con el cual nosotros debemos cumplir. ¿Ya? Perdón, Y pastor, sí, quería complementar eso que usted menciona muy brevemente. Una ya, cosa es que nosotros no cumplamos con educar a nuestros hijos o no estar presentes, pero también está implícito el no cumplir el pacto que hemos aceptado con el Señor el día que bautizamos a nuestros hijos. Porque ahí está la responsabilidad de los padres sobre los hijos a sangre. Y los pactos con Dios traen consecuencias. Lo principal es la bendición que viene implícita, pero el no cumplirlo trae consecuencias que son trágicas para nosotros. Y nosotros nos comprometimos con Dios el día que dijimos, vamos a educar a nuestros hijos en el temor del Señor y no lo estamos haciendo. claro, sí, eso es la pura verdad. Por eso yo siempre digo, aquí uno no busca culpables, sino que uno busca de cómo corregir aquello que es corregible, po. Hay cosas que sí hemos hecho y hay cosas que nos faltan por hacer. Es un desafío permanente. Ya, uno no puede apuntar con el dedo porque creo que cada familia es única y cada familia construye familia de acuerdo a la visión que tiene. Y cuando una familia cristiana construye familia bajo la mirada de Dios, esa es la única mirada y la única forma de ser una familia cristiana es ser obediente al mandato de Dios, cumplir el pacto que hicimos con Dios a favor de nuestros hijos, de tal manera que podamos ver el fruto de ese trabajo por amor, porque este trabajo de la fe no tiene por qué producirnos cansancio, sino que por amor uno lo hace y no va a claudicar por ningún motivo lo que el Señor puso en nuestras manos, porque Él nos da la gracia y Él camina con nosotros, dándonos la fuerza para cumplir este trabajo, que es un trabajo de amor, ¿ya? Es simplemente un trabajo de amor de Dios y de amor de nosotros a nuestros hijos, ¿ya?
Antes de terminar, porque hay cositas que quisiera hablar, quiero terminar con la pregunta 10. ¿Cómo puede ayudarle el contenido de esta lección en su trabajo? ¿Hay algo con lo cual está en desacuerdo? Explique. ¿Alguien hizo esta pregunta? Yo sé que cada lección es complicada, la que viene también es difícil, ¿ya? Pero no bajemos los brazos porque todos estamos aprendiendo, ¿ya? Aquí estamos con el único deseo de aprender porque queremos conocer cómo trabajar mejor con, con nuestros hijos, con los niños de la escuela, los niños de la iglesia, cómo hacer las cosas mejor. Y esta es una herramienta muy buena que nos ayuda a mirar a los niños de forma distinta, ¿ya? Y a reconocer que son personas únicas y que debemos tratarlo de esa forma, ¿ya? ¿Cómo puede ayudar este contenido a su trabajo? Primero, ya una de las lecciones que hemos aprendido es la profundidad de las dimensiones de cada etapa de los niños, de cada etapa del ser humano, que es muy importante reconocerla, ya el saber por qué le ocurre lo que le ocurre, el por qué se fue allá al fondo, a la esquina, y, y está ahí en una condición que uno se pregunta qué le está pasando. O sea, todo esto que hemos ido viendo nos ayuda a entender de forma diferente la realidad de los niños y estas etapas de la vida, que en lo físico, en lo intelectual, en lo emocional, en lo espiritual, ya verlo de esa perspectiva, no solamente verlo cómo se desarrollan en lo físico y suplir las necesidades físicas, que nada les falte, que tengan una buena alimentación, ¿cierto? El cumplimiento de horario, eh, el crecimiento entre ellos que es desigual, el descubrimiento de su propio cuerpo y no tratarlo como con una mentalidad de cosas sucias, sino que el descubrimiento de su propio cuerpo es una realidad que a todos nos pasa y también poder enseñarle de forma correcta al cuidado de su cuerpo, a su desarrollo sexual, que es importante, y también la edad de los cambios. Es decir, la parte física es muy importante, el poder reconocer. Yo soy de la etapa en que hablar con los papás de estas cosas, del desarrollo físico, era como poco menos que te iba a llegar, pues, de las cosas que voy a preguntar, ¿qué te has creído? Mire, cabro cochino, váyase. O sea, ¿por qué? Porque también los papás no tuvieron enseñanza, porque los papás de los papás no le enseñaron. Entonces, el poder hablar de estos temas y de forma sana, de la perspectiva de la fe, de forma cristiana, es sano, ayuda, es muy bueno. Pero también está la parte emocional del por qué está triste, qué le pasó, eh, por qué no se valora a sí mismo, por qué no se quiere, qué está pasando con él o con ella, qué le dijeron ahora con el famoso bullying, ¿cierto? Que los niños son afectados para toda la vida. eh, Estar más cerca, como decía el Dinco, estar más cerca de nuestros niños para poder entenderlo y poder ayudarlo. A mí me gustó mucho cuando entendí que somos únicos e irrepetibles y que Dios nos creó así, nos ama así y que nosotros debemos aceptarnos porque Dios nos acepta así. El valorarnos como ser humano, esta parte emocional que todos tenemos y que llega un momento de crisis en nuestra vida donde necesitamos ayuda, es importante estar allí para poder ayudarlo. Está la parte intelectual, la parte del conocimiento, del poder manejar, el poder hablar, expresarse, escucharlos, ¿ya?
el poder entender el pensamiento, que son todos diferentes. Los niños pueden expresarse con respeto y decir lo que sienten, lo que piensan y cómo actúan. Eso es súper, súper importante, darle el espacio, ¿ya? Y como dije, llega un momento en que su conocimiento es tal que uno puede escucharlo y aprender y poder tener un diálogo de igual a igual. De aquí, de los que están presentes, al que más conozco de toda la vida es al Dinco, por ejemplo. Entonces, ver el proceso de crecimiento en la vida de Dinco, de cabro chico, travieso, chistoso como siempre, ¿verdad? A este proceso en los años, en lo físico, lamentablemente se le perdió un poquito el pelo, pero en lo físico, en su desarrollo, en lo emocional, en lo intelectual del conocimiento y la vida espiritual, yo tengo, si alguna vez nos encontramos personalmente, yo me enriquezco con los chiquillos que han crecido y han aprendido y han abrazado la fe y tienen la oportunidad de expresar sus convicciones y uno se enriquece. Cuando me encontré con el Ronald, por ejemplo, y el abrazo y ya no era una conversación de pastor a niños, sino casi de igual a igual. Entonces, eso es hermoso, ver el desarrollo de las personas en lo físico, en lo emocional, en lo intelectual, pero también en lo espiritual, en lo espiritual. Tener esa madurez cristiana que, que todo lo que ellas han aprendido también pueden compartirlo, escucharle en una charla, en un tema, en un mensaje, es algo, es algo maravilloso, ¿ya? Eh, y esas cosas alegran el alma y alegran el corazón. Y quiero terminar diciendo que en esta etapa preadolescente y adolescente hay tres palabras. Hay tres palabras que describen estas tres etapas. La primera etapa entre preadolescente, ¿verdad? Y, perdón, preescolar y escolar. La primera etapa de la preescolaridad se define con la palabra obediencia, ¿ya? En- los niños de chiquitito tienen que aprender a obedecer a los padres. Esta etapa primera de obediencia es una etapa en que se establece la disciplina, el orden y la responsabilidad. No hay un diálogo de igual a igual con el niño. No hay un convenio, no hay un pacto. El niño debe obedecer. La niña debe obedecer a esta edad de preescolar. Obedecer las normas, normas claras, las exigencias, las instrucciones. Tienen que aprender a obedecer cuando uno habla de peligros. Cuidado con poner el dedo en el enchufe, por ejemplo. Cuidado que la tetera está caliente. Cuidado que la plancha recién la puse y está caliente. En fin, aprender. Las cosas se dejan en el lugar que corresponde. ¿Dónde está la ropa? Allá, allá se pone. ¿Dónde están los zapatos? Allá, allá se pone. Entonces los niños en la primera etapa, en la etapa preescolar, tienen que aprender la palabra obediencia. ¿Ya? No se tranza la obediencia. Mira, si tú me obedeces, yo te voy a comprar esto. No, la obediencia no va acompañada de recompensas. La obediencia es obediencia, ¿ya? Les guste o no les guste. Se entregan las órdenes, las normas, las exigencias, la disciplina, la responsabilidad, y los niños tienen que aprender en esta edad preescolar que los papás son la autoridad. Los papás son la autoridad, ¿ya? Los vecinos, los chicos, vamos a jugar allá. No, porque mi papá me dice que no, mi mamá no me da permiso, ¿ya? Entonces hay una, una, una relación de lo que uno instruye. La segunda etapa entre la preadolescencia, la preescolar y escolar es la etapa del respeto.
Los hijos tienen que aprender a respetar a los padres, estén de acuerdo o no estén de acuerdo. Tienen que aprender a respetar a sus padres, respetar las normas y la disciplina. Los niños tienen que aprender que no es lo que ellos quieren y se tiene que hacer como ellos mandan. Ellos tienen que respetar cuando los papás dicen sí y cuando los papás dicen no. A veces, a esta edad escolar del respeto, los niños dicen, pero ¿cómo los papás de mi amigo? ¿Cómo los papás del vecino? ¿Y cómo los otros papás dicen? Bueno, a mí no me interesa lo que otros papás hagan con sus hijos. A mí me interesas tú. Me interesas tú. Y es por eso que lo único que yo espero que tú aprendas a respetar. El respeto no se define, se vive y se practica. ¿Ya? Los padres respetamos a los hijos porque son nuestros hijos, son nuestros tesoros, pero los hijos tienen que aprender a valorar y a respetar a sus padres. Y lo último, en la edad ya escolar hacia una madurez mayor, tiene que ver con la honra. Los hijos ya cuando son grandes, están a punto de salir de casa, los hijos tienen que honrar a sus padres, dignificar, darle honor, hacer, hacer sentir a los padres felices, porque aunque los padres no están cerca de los hijos, porque a lo mejor fueron a la Consuelo, universidad ¿puedes a ver a otra la perra, ciudad, por favor, que está ladrando los acá padres adentro? se sienten con la alegría de saber que sus hijos donde estén les honran. Los hijos tenemos que aprender a honrar a nuestros padres, a dignificarlos. Y eso forma parte del desarrollo y del proceso del crecimiento de la edad preescolar hasta la edad escolar cuando ya salen a la universidad. ¿Ya? Eso quería compartir con ustedes, mis hermanos.